Yo estoy encantado de estar acá compartiendo figuras tan importantes. Quiero contarles a ellos y a ustedes que una de las bellezas importantes que tiene el derecho trascendente es que permite y tolera el disenso. Porque con el disenso se construye el derecho. Cuando la gente discute de buena fe, sobre todo a partir de seguir el consejo del doctor Caló, pensar el derecho, cuando se piensa el derecho, empezamos a poder tener visiones diferentes de las que estamos acostumbrados en el mundo de todos los días. Yo quiero contarles a ustedes 3 o 4 cosas para tratar de unir todo al final en los pocos minutos que voy a emplear para decir esto. Yo he estudiado el Código Paraguayo. Lo estudié cuando, hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, Antonio Cormán Rodríguez y Pepe González, porque trajeron a la Casa Argentina junto con Roberto Berizonce para hablar del entonces proyecto de Código Procesal. Yo en ese momento lo leí y descubrí que era una copia mejorada de los copias en cuanto a su funcionamiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. De verdad es un código para la provincia, para la ciudad de Buenos Aires, y que fue promulgado por el único general de la Nación Argentina que pretendió ser emperador. Y hablo del emperador, teniente general Juan Carlos Onganía, que promulgó un código hecho por un general de la Nación, el doctor Carlos Colombo, por un académico, el doctor Enrique Palacio, y por una juez civil, la doctora Anastasia Guevara. Ninguno de los 3 sabía dónde estaba el juego civil número 1. Nunca ninguno había litigado, y eso lo revelaron en el texto del código. Un código hecho no por abogados para abogados, sino por jueces, uno de ellos general, para jueces, y particularmente para el pueblo militar. Esa es la verdadera historia. Y cuando viene ese día traído por Choca y por mi querido, y siempre recordado Antonio Colmán, vine con Roberto Berizonce y nos pasamos 2 tardes en la Casa Argentina, en la casa de la avenida Mariscal López, hablando del código, y en mi punto de vista criticándolo. Simplemente porque yo tenía un código mejor en la provincia de Santa Fe, que tenía otra orientación política. Traje una raya y les digo ahora, el acto político ley, cuando sale de la legislatura, tiene un trasfondo ideológico, filosófico antes que político. El legislador lo que hace es normar conforme su propia filosofía. Es distinto, obviamente, el tratamiento de la propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica que en la Rusia comunista. Son diferentes tratamientos acerca de una misma institución jurídica. Y cuando eso ocurre, cuando yo descubro que eso ocurre, empiezo a estudiar el trasfondo político a todas las leyes, particularmente a la ley procesal mía. Yo nunca practiqué el Código Procesal Civil del Paraguay. Lo estudié, pero no lo practiqué, por tanto no estoy capacitado para hacer estas interpretaciones que tan puntuales que vino acá mi querido amigo Cajo Pagano. Pero yo quiero marcar ante la gente joven, que son los recipientarios naturales de esta charla, que en los años 70, cuando todo esto se hace en el Paraguay y se hacía en la Argentina bajo el onganiato, vivíamos en ambos países en unos regímenes autoritarios, obviamente autoritarios. La democracia tenía poco, por no decir nada. Y lo que estudié y advertí en ese momento
es que la inspiración política del código había mirado al código italiano del 40. En los años 40, la gente joven no recuerda esto. Italia estaba bajo la férula de Benito Mussolini, que de republicano democrático tenía poco. Y su guardasellos, su ministro de Justicia, Vino Grandi, persona tan importante que fue quien se sentó a firmar la rendición italiana en el barco en el cual se metieron las tropas del eje, hizo una relación al rey, un relato al rey, diciéndole a Mussolini, que era el primer ministro, que todo esto se manejaba con el espíritu fascista y se manejaba con las ideas fascistas, que habían sido copiadas en ese momento de las ideas del código alemán del 37, en momentos en los cuales Alemania estaba bajo el gobierno de un tal Adolfo Hitler, que de republicano también tenía poco. Y todo esto se manejó a partir de ser norma propia en Europa Central del código austrohúngaro de 1895, que firmó un señor que era el guardasello de Francisco José, para dominar a los varones húngaros, a los cuales les mandó primero la policía, después el ejército y finalmente les mandó a los jueces, y con eso los dominó. Ese señor sigue siendo nombrado hasta el día de hoy como el número preclaro del pensamiento actual de la filosofía procesal. El otro día me dijeron en la Ciudad de México que la modernidad en el año 2022 era Franz Klein con su código de 1895. Y eso a mí me molestó mucho. Y me enojé. Me pareció una falta de respeto al intelecto de un viejo como yo, que se dijera que la modernidad era el pensamiento moderno en 1895. Otra. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica se independizaron de la corona británica, sobre pretexto de que no estaban conformes con el tratamiento de los jueces y particularmente con el del impuesto al té, además de declarar su independencia y su libertad, cosa importante y revolucionaria por supuesto, hicieron algo en lo cual nadie ha reparado todavía y que para mí, en mi modesto entender, es la verdadera revolución. Toda Europa Central, en ese momento, 1776, toda el Asia, eran monarquías. Monarquías absolutas, monarquías absolutistas, donde el rey ejercía el poder. Ejercer el poder significa hacer lo que se quiere, cuando se quiere y cómo se quiere. Y los padres de la Constitución americana, pidiendo que en América Latina no se repitiera todo eso que terminó con la cabeza de los Luises en la Revolución Francesa, decidieron que el poder debía ser fraccionado para que nadie se tentara de ejercerlo, usarlo y abusar de él. Y para eso, la verdadera revolución de esa Constitución es que se constituyeron en la República es la institución que por esencia reparte el ejercicio del poder. No tolera que alguien lo ejerza en plenitud, sino lo reparte, lo fracciona. Y ese fraccionamiento, en su aspecto normativo, se lo da a tres personas diferentes. Tres. Al Poder Legislativo, que nos va a decir de la palabra ley qué es lo que tenemos que hacer.
al Poder Ejecutivo, que nos dirá mediante las palabras decreto cómo, cuándo y dónde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer conforme con la ley, y la palabra sentencia, normación propia del Poder Judicial, que nos va a decir qué tenemos que hacer cuando no hacemos lo que tenemos que hacer conforme con la ley o conforme con el decreto. Esta aparición de tres personas que se reparten el ejercicio del poder se perfecciona como sistema porque cada una la controla la otra. Si al Poder Ejecutivo no le gusta la ley de esta casa, la veta y no es ley. Si al Poder Judicial no le gusta la ley, la declara inconstitucional y con ciertos efectos que son contingentes en el tiempo y en el espacio, la inaplica. Y si a la gente de esta casa no les gusta el Ejecutivo ni el Judicial, no se juicia y los echa. Eso hace la República. Hoy decía que a mi edad creo haber descubierto que la enorme crisis judicial ya casi terminal que tenemos en toda América Latina, donde la gente no cree en sus jueces, donde la gente no los aplaude cuando pasan por la calle, donde los abogados no se ponen de pie cuando un juez entra a un despacho, porque no pero para él, para su persona, sino en homenaje a su investidura. Y doña Rosa cree que es mejor el peor de los arreglos, que algún día tendrá una sentencia. Todo eso ha creado un clima en contra del sistema judicial. Nos guste o no nos guste, es una realidad, estoy describiendo una realidad. Yo no he visto que los jueces lo aplaudan por la calle. No. Yo siendo juez he entrado a un despacho de aquí y nadie se puso de pie. Doña Rosa sigue creyendo que fue el peor de los arreglos. Alguien nos pudiera cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque nuestro sistema de justicia no es republicano. Lo digo de nuevo. El Poder Judicial se maneja con una garantía prevista en la Constitución que se llama proceso. Lo digo de nuevo para la gente joven. El constituyente habla siempre con tres palabras. Todas las constituciones tienen tres palabras. Declaración, derechos y garantías. Son declaraciones en las normas constitucionales que no imponen conductas, sino que simplemente se detienen en establecer el marco de actuación de los funcionarios inferiores. Derechos son los que reconoce o establece o acepta cada constitución, la vida, la libertad, lo que fuere. Y garantías son los medios que pensó el constituyente para que los hombres de a pie, cual nosotros, puedan defender sus derechos en el marco de las declaraciones de la Constitución. Y en nuestras constituciones, las garantías que yo sepa son cinco. Uno, el acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. Dos, el control de constitucionalidad, que se hace mediante proceso. Tres, el amparo, proceso. Cuatro, el habeas corpus, proceso. Y quinto, el habeas data, proceso. Por tanto, si ustedes a mí me toleran una digresión literaria, les diré que las garantías constitucionales son solamente una, el proceso. Que también es un derecho. Las últimas constituciones del mundo, para evitar caballerosidades a los jueces y evitar que hagan comparaciones indebidas y ponderaciones de derechos, lo que han hecho es establecer un ranking constitucional de los derechos aceptados por cada constitución. Y el primero que aparece siempre es el derecho a la vida, con la Constitución de Colombia, artículo 30. Esta Constitución reconoce y acepta el derecho a la vida. No es que prohíba la pena de muerte, reconoce el derecho a la vida con profundas implicaciones detrás de todo eso. Jurídicas, filosóficas, morales y religiosas. Y después de ese derecho, como segundo derecho en el ranking constitucional,
dice se reconoce el derecho a la libertad. No a la libertad de comercio, a la libertad de pensamiento, a la libertad de correspondencia o de asociación, no. Estas son libertades menores. A la libertad mayúscula. A que yo constitucionalmente me sienta, sea reconocido y aceptado como un hombre libre, que me comporte como un hombre libre. Mayúscula. Ese es el derecho. Vida, libertad. No puede haber libertad sin vida. El orden es absolutamente lógico. ¿Y cuál es el tercer derecho en estas constituciones? Paradójicamente la de Nicaragua, por ejemplo. No se lo van a imaginar. El tercer derecho es el derecho al proceso. Ese es el derecho fundamental. ¿Por qué es el tercer derecho y no el cuarto o el quinto? Porque con el proceso yo defiendo mi vida y mi libertad ante el mandamás de turno, que es quien puede quitarme la vida y la libertad. Si me igualo con el mandamás, con mayor razón con mi vecino, porque puede discutir el problema de la gallina que se puso el dibujo. Y después, ustedes quieran, la propiedad, la intimidad, me da lo mismo. Pero atención, cuando yo ejerzo el derecho al proceso, lo convierto en garantía. Y esa garantía debe ser republicana, porque estamos en una república. Cosa que no hemos advertido todavía ni en Argentina ni en Paraguay. Te digo en Bolivia o en Chile. ¿Y por qué no? Porque para que haya república tiene que haber intercontrol de las tres personas que lo manejan. Legislativo, ejecutivo y judicial. Se intercontrola. Y el proceso también tiene tres personas. Quien demanda o requiere o acusa, y él recibe la demanda, el demandado, el imputado, el que fuera, y el juzgador. No hay ningún otro, absolutamente, fíjense en esto, no hay otra figura jurídica que exija la presencia contemporánea de tres personas determinadas. Todas son de dos. Los contratos, siempre son dos, menos el proceso que requiere de tres. Yo no puedo, por tanto, el proceso compararlo con ninguna otra, ni con la compraventa, ni con el mandato, ni con ninguna figura de derecho administrativo, que siempre se da entre dos. Este se da entre tres. De ahí que actualmente se dice procedimiento entre dos, proceso entre tres, derecho procedimental, derecho procesal. ¿Y con qué puedo compararlo yo entonces, si yo no tengo nada en el derecho que pueda ser comparable con la trilogía de la República, del proceso? Puedo compararlo solamente con la trilogía política de la República. Es decir, la República tiene tres sujetos, el proceso tiene tres sujetos. Y para que sea republicano, tiene que adecuarse a los conceptos de la República. ¿Y qué pasa en la República? Que cada uno se controla con el que sigue. ¿Y en el proceso? A ver, el juez controla a las partes, las dirige el debate. Las partes se controlan entre sí, son antagónicas, no le dan un trato de pollo la una a la otra. Y ahora la pregunta, ¿las partes lo controlan? Lo hacen sí en el sistema acusatorio, no en el sistema procesal civil, que es inquisitorio. ¿Por qué? Porque los códigos inquisitoriales con el de Paraguay y el mío de Argentina han dado como remedio a las partes de la recusación. Cerca de la cara de la moneda, que se llama excusación. Pero los jueces, a quienes no les gusta la recusación de la obra del Conde de la Cañada, que decía, a partir de que se lo recusa empieza la injuria para el juez. Era encargado de decir primero que las causales son taxativas. Y
Y segundo, deben ser interpretadas restrictivamente. No hay tribunal que no diga eso. Causales taxativas, interpretadas restrictivamente. Yo tengo que litigar en el Paraguay con las cónyuges de mi juez, no tengo forma de recusar. Porque la cónyuge no es pariente, otra cosa la cónyuge no está en la norma. Las demás no tienen interpretadas restrictivamente. ¿Por qué abogo yo? Abogo para que republicanicemos nuestro proceso. Me parece completamente asistemático que tengamos un proceso procesal civil donde los jueces puedan probar de oficio. Los elaborados tienen el deber de probar de oficio. El proceso de familia es una locura. El proceso de menores, del juez de menores, Gardel, Lepere y todos sus guitarristas juntos. Bien sistemático, ¿no? En mi país, hoy, en mi provincia, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, según pacífica jurisprudencia de los tribunales de casación, atención, es nula la sentencia penal de condena basada en pruebas conectadas de oficio. Si el juez decretó en la prueba y con eso sirve para la condena, la sentencia es nula. ¿Y cómo nos curaron a los jueces? Poniéndole nula coma con automática imposición de costos al juez que las consulta. A partir de entonces, los jueces penales de este país, miren, oye, se cagan amor. Los tres bonitos al revés. Una vez se ponen acá, nadie pregunta. Es decir, nadie lo subroga al fiscal, nadie lo ayuda a su primo hermano fiscal. No son iguales el fiscal y el juez. El juez es juez y no subroga a nadie. El fiscal es fiscal y no actúa. Y eso me parece a mí que nos haría coherente el sistema. Que en lo penal pasa exactamente lo mismo que en lo civil, y en lo civil que en lo penal. Y que el derecho del trabajo sea de verdad un derecho en serio. Ayer decía alguien en un curso trabajando en esta universidad que después del trabajo tienen que igualarlos a las partes realmente. Eso que se dijo no me parece serio. Porque el patrón no es patrón, el obrero es obrero, antes, durante y después del juez. Nunca se van a igualar. Y si el juez lo mira con cariño al obrero, lo desmiró al patrono. Y si lo mira con cariño al patrono, lo desmiró al obrero. Es decir, si yo juez lo ayudo a este obrero, a este señor que el patrón lo dejé sin juez automáticamente. Y la justicia debe ser como el sol que sale para todos. ¿Y cómo se compagina esto? La Constitución fue sabia siempre, y por eso empezó a terminar. Durante el proceso, el juez no toma partido, lo hace en la sala. Es el objeto del proceso. Términos, fin de los actos, cuarta sección, este tema de la palabra juez. Si el juez en la sentencia tiene duda, tiene que absolver. Esa es la manda constitucional. ¿Debe salir de dudas? No, claro que no. ¿Debe buscar la verdad? Claro que no. Si él tiene dudas, la manda constitucional respetando el estado de inocencia sin dubio pro reo. Resuelva. ¿Y qué dice la ley procesal? Salga de dudas. Prueba de oficio. Métale la medida para mejor proveer. Dos minutos más porque ya me entusiasmé. Aguántense. Cuando el juez de lo penal, atención, quiere probar de oficio, dicta una medida para mejor proveer, lo hace exclusivamente para condenar. Con lo cual perdió en ese mismo instante su calidad de juez. Yo he sido juez 27 años de mi vida. Y siempre he dicho, yo no sé a quién va a beneficiar, no. Y en esto no va para los jueces. Yo no sé quién va a ganar.
ganar o perder este pleito. Pero yo a esta altura de mi vida, yo sé que no sabe a quién va a beneficiar, pero yo sí sé a quién quiere beneficiar. Y ahí está la madre del borrego. Porque miren, si yo soy juez y tengo dudas respecto de la autoría de Domingo Choca de cualquier cosa, yo mirando la Constitución me va a absolver. Ningún problema. Pero si miro una ley, nada de dudas, como los jueces no usan más la ley que la Constitución, métale, ordeno la prueba. Ordénase la declaración de plano de tal. Y a partir de ese momento se dan 4 escenarios posibles. Solamente 4. 1. La prueba no puede ser realizada. Se murió el testigo, por ejemplo. Y nunca saldré de dudas, porque la única persona que podía hacerlo era el testigo que se murió. Y como yo tengo que fallar, norma que me impone el Código Civil, ahora sí, miraré hacia la Constitución por fin y tendré que absolverlo. Por la duda, de la misma forma que lo hubiera hecho de no dictar la medida. Por tanto, la medida fallida no me cambia el resultado del pleito frente a la demanda constitucional. Segundo escenario posible, dicto la medida, se realiza y sale anodina. No sirve ni fu ni fa. Y entonces, habrá otra prueba, no hay más, ya termino, no hay. Tendré que mirar otra vez a la Constitución y al socaire de ella tendré que absolver de la misma exacta manera que lo hubiera hecho de no dictar la medida. Por tanto, la medida no me cambia el resultado constitucional de absolución. ¿Se quedó claro? Tercer escenario. Dicto la medida. Sale favorable al imputado. Que bueno, me convenzo. No absuelvo. Pero también le hubiera absuelto sin la medida. Por tanto, tampoco me cambia el resultado. Cuarto y último escenario posible. Dicto la medida, se realiza, sale en contra del imputado, me convenzo de la autoría y lo condeno. ¿Alguien quiere ponerse la mano en el pecho y decirme para qué lo hice? Si con 3 resultados no cambia y con uno cambia, ¿para qué lo hice? Lo hice para condenar. Igual hace después de lo civil. Es para mejor proveer. Es para cambiar la sentencia. Luego ganando, es para salir. Y luego donde queda la carga de la prueba. ¿Sabe qué he hecho yo? Ejerciendo la profesión. El pleito importante. Ante una prueba de oficio decretada por un presidente del recurso, diciendo que el juez había perdido su imparcialidad al decretar la prueba. Yo ya sé que él tiene condenado. Por supuesto, el juez se arregló, ya está definitivamente loco. Chocho y gaga, me dijo. No al lugar por manifiestamente improcedente, me puso. Entonces yo por eso dejé preparado San José de Costa Rica. Pasé el papelón, pero mi cliente quedó incólume. Porque de ser condenado con la medida, yo puedo llegar a San José porque no le consentí. Y ahora sí, ¿qué significa republicanizar el proceso? Que el proceso, que el juez además ser imparcial, no tener interés, ser independiente del mandamás de turno, de obediencia de vida y de todo prejuicio. Tiene que ser también imparcial funcionalmente, que no lo es en Paraguay ni en Argentina. En otras palabras, debe ser imparcial, palabra que acuñó James Gosling, que acá lo trajo, la puso de moda de un profesor español que se radicó en México. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede hacer las cosas que hacen las partes. Y las partes alegan, impugnan, demandan. Los jueces no impugnan, alegan. Las partes sí, las partes prueban. Y eso nos tira por la borda todo el sistema. Porque entonces cada uno hace lo que quiere. Y nos están cambiando las reglas del juego conforme le parece al juez, antes, durante o después del proceso. Y eso se llama trampa en todas partes del mundo. Yo sé que este discurso puede sonar provocativo, no es mi intención. De un convencido judicial, de un viejo juez que ha entendido que construyó mal toda su vida, pero que es difícil de reconocer en público.
pero también sé que mis mujeres no son las que me miedo. Jorge decía que los peronistas eran incorregibles, ni buenos ni malos, incorregibles. Yo digo, nosotros somos irrecuperables. Yo también sé lo que piensan, y yo lo que pienso. No quiero convencer a nadie, pero sé la gente conoce. El que está mirando y tiene la edad que yo ya no tengo, y tiene futuro que yo ya no tengo. Pero él puede entender que esto sirva para mejorar el sistema de justicia de nuestro sistema, porque a lo mejor nuestros nietos pueden llegar a tener la justicia, que en mi caso no la tuve por muchos años. Gracias.